Buenas noches, estimados amigos. Un lunes más estamos en nuestro programa Tertulias Jurídicas con Javier Vega, siempre en el espacio de José Espinosa es otra cosa, y agradeciendo a Corporación Multimedia El Diario. El día de hoy vamos a conversar con el ingeniero Iván Prado Barreto. ¿Por qué? Con él hemos conversado hace un tiempo atrás respecto al REINFO, que es este registro de mineros, ¿no? Para que se puedan formalizar y puedan hacer uso de lo que son las concesiones mineras y luego la exploración y explotación minera. Y este REINFO ha sido ampliado, el ingeniero Iván nos va justamente a explicar al respecto. Y luego, en la segunda parte del programa, estaremos conversando ya también acerca de la gestión que se ha venido desarrollando respecto del sector energía y minas, ya sea a nivel nacional y también un balance a nivel regional. Esto con aras de que, bueno, estamos ya a puertas de finalizar el año y a poco menos de un año de ya la finalización de la gestión tanto del gobierno regional como del gobierno nacional. Así que vamos a hacer un balance con el ingeniero Iván Prado, a quien le damos las muy buenas noches. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván. Estimado Javier, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la población que nos está siguiendo. Muy bien. Iván, habíamos estado conversando y nos explicabas que este REINFO, que es este registro, ¿no?, de mineros, no hacía bien a la población, no hace bien al desarrollo minero propiamente, al minero formal, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, se ha ampliado. Probablemente por un año más, hasta el 31 de diciembre del 2026. Como sabemos, el proceso de formalización empezó en el 2002, hace 23 años aproximadamente, con la publicación y promulgación de una ley para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Recién en el 2013 se crea la Dirección General de Formación Minera del Ministerio de Energía y Minas. El 2017 aparece el concepto de REINFO. Hasta el 31 de mayo del presente año 2025 había cerca de, redondeando las cifras, 80.000 REINFOs a nivel nacional. Sale la promulgación de la nueva norma, quien da la rectoría al Ministerio de Energía y Minas para que se encargue de este proceso, y eliminaron a 50.000 REINFOs que no estaban cumpliendo con algunos criterios técnicos legales, como la presentación de un IGAFON o la declaración semestral de su producción, y tener vigente el tema de su RUG activo. Entonces había cerca de 30.000 REINFOs que estaban, por así decirlo, vigentes. A la fecha hay solamente 23.000, ha bajado la cifra, y aún así en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República se estaban debatiendo. Algunos congresistas por populismo decían incluso que esto se vaya hasta fines del 2028, cosa que era inaudito, y parece ser que esto se va a ampliar hasta el 31 de diciembre del próximo año del 2026. ¿Qué es el REINFO? Un poco para que nuestra población pueda recordar. ¿Qué es el REINFO? ¿Quiénes pueden acceder y qué requisitos deben tener? Cuando se crea el REINFO, le dan un registro para el minero en vías de formalización, para que pase a ser catalogado de minero ilegal a minero informal, pero denominado mejormente como minero en vías de formalización, para sacar el concepto de la ilegalidad, y le daba plazo a que este señor pudiera cumplir ciertos requisitos establecidos en las normas, en los decretos supremos, decretos legislativos emanados tanto por el Congreso, por el mismo Ministerio de Energía y Minas, para que ellos, por ejemplo, pudieran presentar un instrumento de gestión ambiental. Se llamó IGAFON, tanto preventivo como correctivo. Y eso hasta más o menos el 31 de mayo del presente año eran revisados por los gobiernos regionales. Es decir, los gobiernos regionales tenían la tarea, mediante convenios suscritos con el Ministerio de Energía y Minas y las normas vigentes desde el 2017, en que ellos tenían que guiar el proceso de formalización. Lamentablemente, la falta de presupuestos, no tener la capacidad técnica legal en el tema administrativo, hizo que esto fuese un completo fracaso, porque de los 87.000 REINFOs en el TOF que hubo en esos años, en el 2017 cuando se partió el REINFO, y en el 2020 en época de pandemia también por otros meses más, solo se formalizaron hasta la fecha prácticamente 2.500 REINFOs, que agrupaban cerca de su totalidad a más o menos 11.000
mineros formalizados, porque había un reinfo que pudiera ser una empresa jurídica, una persona jurídica y que pudiera albergar miles de reinfos, como el caso de la Rinconada en Puno, el tema de Trujillo y en el tema de Arequipa. Por eso era que esas 3 regiones o departamentos estaban avanzando dentro del ranking nacional de formalización, al tener tanto La Libertad como Puno algo más de 3.000, Arequipa cerca de 1.800, Cusco un poquito más rezagado, cerca de 1.100. Entonces, el ministerio asume la rectoría, una ley que publican hace un año aproximadamente, el reglamento lo lanzan en mayo del presente año y todas las facultades de encaminar el proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales lo toma el ministerio. Pero lamentablemente el ministerio no tiene oficinas desconcentradas en las regiones del país, a diferencia de otros ministerios como Vivienda o Desarrollo Agrario, que sí lo tienen. El Ministerio de Energía y Minas está contratando personal porque sí tiene presupuesto, pero ese personal está enviado desde Lima. Desde Lima en las diferentes regiones con nombre de profesionales de enlace, pero no están avanzando. Un efecto negativo es que el trámite de explosivos, o sea, los mineros que sí pretenden formalizarse necesitan trabajar, claro. Y para trabajar ellos necesitan tramitar lo que se llamaba así el tema de los explosivos. Y el informe técnico favorable, o esta opinión técnica sectorial, ahora se llama OTS, la tiene que dar a través de un informe suscrito por un ingeniero de minas o un geólogo del Ministerio de Energía y Minas. Existen más de 30.000 solicitudes, repito, más de 30.000 solicitudes que todavía no han sido atendidas por el mismo Ministerio de Energía y Minas. Entonces ellos absorbieron las competencias que antes pertenecían a los GORES, pero lamentablemente no están pudiendo avanzar. Es por eso que los mineros, dentro de su plataforma de lucha y reclamos, establecen eso. Claro, prácticamente han estado huérfanos, porque desde enero de este año los gobiernos regionales prácticamente no querían trabajar temas de formalización, porque decían, ya fue promulgada la ley, estamos esperando el reglamento, no sabemos qué hacer, empieza una transferencia de documentación que tenemos que alistarla, empacarla y enviarla por OLVA, por así decirlo, al Ministerio de Energía y Minas, mientras no esté subido a la plataforma digital de una ventanilla única que existía. Entonces, responsabilidad de los GORES sí, que iba de la mano con la responsabilidad administrativa, legal, técnica y normativa del mismo Ministerio de Energía y Minas. Ante eso, han existido directores de formalización minera, ya muchos, en todo este proceso que con fuerza, y cuando apareció el REINFO en el 2017, ya existieron más de 10, lamentablemente con eso no se avanza, sigue la burocracia en el mismo Ministerio de Energía y Minas. Tenemos un nuevo ministro aproximadamente hace algo más de un mes y un director de formación minera que está encargado y está pocas semanas. Dudamos que esto avance y que tenga temas y respuestas positivas en el muy corto plazo. Por eso han pateado el problema 365 días más hasta fines del 2026. ¿Y ese tema consideras tú que sí es un tema de populismo? Porque quien ha emitido la norma para que se amplíe el REINFO es el Congreso. Bueno, en muchos otros temas el Congreso está haciendo o está dictando algunas normas con carácter eminentemente populista. Y esta no es la excepción, ¿no? Porque, claro, si la idea es legalizar aquello que está ilegal, o formalizar, perdón, aquello que está ilegal, y no estás avanzando, en realidad no sirve el programa, la solución que estás planteando. Entonces deberías, en lugar de ampliarla, en la ejecución de plazos y encima absorber la competencia desde Lima, o sea, vuelves a hacer un tema centralista, mejor sería pues iniciar otro tipo de acción, otra forma, no sé, una lucha más frontal contra la ilegalidad de repente. ¿O qué opinas? Claro, lo que ha sucedido en el Perú es que una vez promulgada la norma en el año 2002, hace 23 años, como lo dijimos al inicio de la entrevista, recién en el 2017 aparece el concepto de REINFO. Y el REINFO otorga un derecho sobre un derecho precedente. Por decir, ya existía un titular de una concesión respectiva que había tramitado cierto derecho para poder explorar, obtener todos los permisos y licencias y después recién explotar. Ante esa circunstancia, el REINFO otorgaba para que los mineros a pequeña escala pudieran declarar unas coordenadas dentro de una concesión ya existente y pudieran trabajar.
y para poder formalizarse uno de los requisitos era suscribir un contrato de explotación. Lógicamente, los dueños anteriores y presentemente de dichas concesiones, si es que no querían, no suscribían un contrato de explotación por mayor cantidad del 30% que le pudiera entregar en regalías de acuerdo al mineral que estaban ellos explotando. Y allí es donde falló el Estado, el Ejecutivo, porque ellos fueron los que emitieron las normas respectivas. Ante eso, recordemos que el precio del oro a inicios de los años 2000 no costaba lo que cuesta hoy. Hoy día el precio de la onza está llegando prácticamente a 3.700, digamos, casi $4.000, 28 gramos, que es la onza Troy. Y entonces muchas personas que hace 10 años no se dedicaban a la actividad, ocurrió pandemia, todos sabemos los problemas que hubo en temas laborales, obviamente vieron que dejando otras actividades económicas y se iban a la pequeña minería medio artesanal y van a obtener rentabilidades obviamente mayores. Ante eso se incrementó el número de mineros de pequeña escala y el Estado no tuvo la respuesta para poder ir a la par con este tema. Y sobre lo que usted manifiesta, que efectivamente los congresistas que son muy populistas están prácticamente a medio año de retirarse del Congreso y entonces quieren ellos acceder en abril a una nueva curul tanto como diputados o senadores y entonces dijeron lanzamos el Reinfo hasta fines del 28, hacemos el Reinfo que sea como un derecho adquirido y que dure muchos años. Ante eso obviamente los mineros a pequeña escala van a aplaudir y van a poder financiar ciertas campañas electorales de algunos, como el caso de Guido Bellido, que sabemos que él está bien metido en el tema de los mineros, siempre viaja a Arequipa, la zona de Carabelí, donde hay una gran cantidad de mineros a pequeña escala, que ellos lamentablemente no tienen la culpa de que las autoridades, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, no hayan podido conducir eficiente y eficazmente este proceso de formalización. ¿Y cuál sería en todo caso, en tu opinión, la mejor forma de solucionar este tema de la ilegalidad en la minería? Más o menos se puede entender que en el Perú existan más de 100.000 mineros que son ilegales. En el mejor de los casos hubo 88.000 mineros reinfistas que no eran ilegales sino eran informales. Cuando el ministro Montero retira los 50.000 reinfos a mediados del presente año, del 2025, ya esos 50.000 informales pasaron a ser ilegales. Entonces ya se sabía que existía a ciencia cierta 50.000 mineros ilegales y muchos más que están en el Perú, en las distintas regiones, Puno, La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Apurímac y Cusco principalmente, pero obviamente no estaban empadronados. Entonces cada ministro que entraba con su director general de formalización minera indicaban, vamos a hacer un padrón o un registro de mineros en vías de formalización. No lo hicieron, no existen las cifras. Dijeron, vamos a formalizar 30.000 mineros en un mes, tampoco lo han hecho. O sea, ha sido muy complicado y complejo poder avanzar en este tema, porque como lo mencioné, hay que suscribir un contrato de explotación bajo estas reglas de juego. Y si el titular de la concesión no pretende hacerlo, va a ser muy complicado. Lo que sí podría estudiarse más a fondo y aplicarse es la caducidad de las concesiones ociosas que no han sido trabajadas. Correcto. Puede haber casos en que hace 20 años alguien tramitó una concesión y es titular del mismo y anualmente solo paga su derecho de vigencia. Pero no lo está trabajando, no lo está explotando, porque hay que cumplir ciertos parámetros, otros estudios, tener mayor capital para el tema del CAPEX y para entrar en operación de mantenimiento. Pero al no tener eso, lamentablemente está privando de la oportunidad a que otros mineros sí puedan ir, porque ellos tienen capital, pueden juntar, pueden adquirir y comprar una concesión por X años y poder trabajarla. Pero eso hay que hacerlo en coordinación el Ministerio de Minas, ahora con fuerza, y obviamente otros sectores, como el CERNAM para no tocar áreas naturales protegidas, la Autoridad Nacional del Agua para que respete nuestro recurso hídrico tan importante, el Ministerio de Cultura para evitar arrasar y destrozar o destruir vestigios arquitectónicos o evidencia cultural prehispánica y otros aspectos importantes. Bueno, esperemos que se puedan dar algunas de estas soluciones. Y obviamente que los gobiernos regionales también vuelvan a asumir su posición y su rol como entes rectores dentro de sus jurisdicciones, ¿no? El tema era que había incapacidad siempre administrativa, técnica y legal, porque realmente los gobiernos regionales
no han tenido un presupuesto que sea destinado exclusivamente para este tema. Eran convenios que firmaba y eran suscritos por el MINEN con cada gobierno regional, pero gobiernos regionales como Arequipa, La Libertad y Puno recibían cerca, por ejemplo, de $500,000 por año a través de un convenio, a veces cifras menores, y otras regiones un poquito menos. Y con ese dinero que recién se transfería entre abril de cada año, podías contratar a los profesionales, pagándoles sueldos entre 5 y 8,000 soles para poder avanzar. Y el tema de alquiler de camionetas para ir a las zonas la logística que son se complica más alejadas, claro. Entonces, recursos humanos, logística, y es complicado, claro, la minería no está a la vuelta de la esquina. Cuando estuvimos en Arequipa, nosotros tenemos que viajar 14 horas para ir de Arequipa ciudad a lugares como frontera con Ica, frontera con Ayacucho, donde existía la mayor cantidad de mineros en vías de formalización, y eso era complicado. Es un tema muy recurrente. Felizmente ya falta poco para las elecciones nacionales, va a ser un punto de agenda, los gobiernos regionales ya se van a ir en prácticamente un año más, entonces esperemos que esta cosa, por el bien de ellos, de los mineros, porque también son peruanos, necesitan trabajar siempre y cuando respeten las reglas de juego legales, ¿no? Claro. Formales. Los mineros en vías de formalización que pretenden hacer las cosas de forma positiva, ellos necesitan tener una respuesta muy ágil, eficaz y eficiente por parte del gobierno central. Bien, Iván. Bien, muchas gracias. Eso con respecto a lo que es el Reinfo. Vamos a irnos a una pausa comercial y al regreso te invito a que hagamos un análisis de cómo ha estado y cómo está terminando el tema del sector minero y el energético. El gas, no nos olvidemos también, ¿no? A nivel regional y a nivel nacional. Así que pausa y volvemos. Bien, amigos, estamos de vuelta en el programa y habíamos quedado, Iván, en conversar ya también respecto de cómo se está terminando la gestión tanto nacional como local. Terminemos con lo de la minería entonces. ¿Qué minerales exportamos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto implica el tema minero a nivel nacional, presupuestal? No sé. Es muy interesante tu pregunta, gracias. Nosotros del 100% de exportaciones, prácticamente el 60%, 62% es gracias a la minería metálica y no metálica. Dentro de esos elementos, el cobre y el oro representan el 60% de esa cifra. En términos concretos, este año, falta un par de semanas, se proyecta que vamos a poder exportar cerca de 55,000 millones de dólares. Porque el cobre básicamente lo exportamos a la China y a Corea, y el oro principalmente a Emiratos Árabes, a Suiza, y el tema va positivo. Existen más de 50 centros, unidades mineras grandes, pertenecientes a la gran minería y mediana minería, y más o menos se genera empleo directo de cercano a 270,000 personas. De todo ese monto, el Perú como país va a recibir por canon, regalía, derecho de vigencia y penalidad cerca de 10,000 millones de soles. Es una cifra muy importante porque, como dijimos, el precio de la onza de oro está cercano y bordeando los $4,000, y el tema de la libra de cobre está llegando, en el mejor de los escenarios, cerca a $5 la libra, que son 454 gramos. De todo ese tema minero, se tiene en cartera cerca de 65 proyectos que involucrarían cerca de 70,000 millones de dólares en el mejor de los escenarios. No obstante, hay que recordar que cada proyecto minero involucra cerca de 20 años, 5 años de cateo, exploración, otros 5 años de estudios, prácticamente 5 años de licencias y permisos y 5 años en la construcción. Nosotros hasta hace un año y medio éramos segundos exportadores de cobre a nivel mundial. Chile produce y vende al mundo cerca de 5,5 millones de toneladas métricas de cobre. El Perú 2,7 millones de toneladas métricas de cobre. Pero Chile saca más cobre. Claro, más del doble. Pero desde hace año y medio apareció República del Congo y empezó a vender 3,2 millones de toneladas métricas. O sea, Chile 5,5, los africanos 3,2, nosotros 2,7. Pero lugar. Un proyecto como Tía María, que costaría cerca de 2,000 millones de dólares, redondeando la cifra,
y que podría producir cerca de 100.000 toneladas métricas de cobre por año, solo podría incrementar en un punto porcentual esa diferencia que tenemos con República del Congo. En otras palabras, necesitamos 7 Tía Marías para poder recuperar nuestro segundo lugar, y para competir con Chile muy complicado. Más incluso. Sí. Okay. Ellos tienen una empresa que se llama Codelco, que es una empresa pública con derecho privado, cuyo directorio está manejado por los mejores profesionales de ese país, pero es completamente privado. Es lo que deberían hacer ciertas empresas públicas como Petroperú o Electroperú, para no depender y tener injerencia política alguna. Entre un gobierno, pone a sus técnicos, que pueden ser buenos o malos, pero lo que hemos visto que en el país ha puesto a más malos que buenos, entonces no se ha podido encaminar. La minería es muy positiva, porque concatena, cuando ésta respeta el medio ambiente y tiene, por decir, una consulta previa que ha sido positiva y una autorización del uso del terreno superficial de forma coherente, y los estudios de impacto ambiental, etcétera. Exacto, y ha respetado todas las reglas de juego, es muy propositiva. El Cusco, como región, como departamento, en todo el año 2024 recibió 600 millones de soles por canon, regalías, derecho de vigencia y penalidad. Y este año 2025 se proyecta recibir cerca de 800 millones. Obviamente estamos lejos de lo que recibe Ancash, Arequipa, por así decirlo, que son regiones que exportan más oro y cobre a gran escala de lo que nosotros como región podemos hacer. E instalar proyectos mineros, todavía en Cusco estamos rezagados. Solamente, por ejemplo, hay una pequeña mina de oro que se llama ese proyecto minero Crespo, que antes pertenecía al Grupo Ares, ahora no. Entonces, ese proyecto minero es muy importante, porque ayudaría a que el Cusco pudiera recibir mayor cantidad de canon y regalías. En el tema del gas natural, por hacer la competencia, si Cusco recibió 600 millones de soles por la minería en el 2024, por el gas natural de Camisea recibimos cerca de 1.700 millones de soles. O sea, prácticamente 3 veces más. Pero ojo, el 60% de todas las exportaciones se las lleva el sector minero, y el 5% adicional a esa cifra, llegando al 65%, 60% minería, 5% es petróleo y gas natural. Petróleo no exportamos casi nada, pero exportamos sí el gas natural liquefactado en buques que sale de Camisea. Porque no es mucho entonces, eso solo es el 5%. Sí, es ínfimo. Y las exportaciones no tradicionales, que son agroexportación básicamente, representa casi el 30%, que sería la diferencia. Todo lo que es el tema de palta, creo que había espárragos, y había una serie de proyectos. En el mejor de los escenarios llegan al 30%, el 60% minería, metálica, oro, cobre, plomo, zinc, estaño, 5% gas natural, casi 2% en la minería no metálica, es decir, cementos, agregados, arena fina, arena gruesa, un pequeño valor, ¿no? Y otros productos llegamos al 100%. Bueno, mira. Y en el tema de energía eléctrica, energía hidroeléctricas, ¿ok? El parque generador peruano es el conjunto de centrales eléctricas cuya función es utilizar un recurso primario como sol, viento, agua, ¿no? O combustibles fósiles como el gas natural, petróleo, diésel, rociado 6. A través de distintos procesos se produce la electricidad. Ese parque generador hoy día tiene que abastecer una máxima demanda cercana a los 8.000 megavatios, que son 8 gigawatts prácticamente, y hemos tenido un boom los últimos años de que se han estado incorporando a nuestro parque generador al despacho de energía eléctrica centrales solares y centrales eólicas, y estas se han estado construyendo básicamente en la costa, las solares principalmente en regiones como Moquegua, Tacna y principalmente Arequipa, y las eólicas en Ica y obviamente en el norte, la costa de La Libertad y de Piura. Más o menos cerca del 10% de ese despacho de electricidad es cubierto por las energías renovables no convencionales como el sol y el viento, un 45% cubiertas por las
termoeléctricas a gas natural, ciclo simple o ciclo combinado, que básicamente están ubicadas en el Callao y en la zona de Chilca, en la región de Ica, y hay otras pequeñas que están y funcionan y operan con diésel y Resol 6 que entran en horas punta, y el 45% restante en época de lluvias, cuando estamos desde octubre hasta marzo aproximadamente, son las hidroeléctricas. Lamentablemente ya no se construyen muchas. La última ha entrado a operar en Puno, que es Sangabán 3, cerca de 108 megavatios, ha costado cerca de 600 millones de dólares aproximadamente. 208 megavatios, 600 millones de dólares. Lo curioso es que las solares y eólicas cuestan en promedio cerca de $1 millón de inversión para 1 megawatt de potencia. Por ejemplo, si quisiera construir una hidroeléctrica de 100 megavatios, que operen con turbinas Pelton o Francis, etcétera, eso cuesta casi 300 millones de dólares. Y si quisiéramos construir la misma potencia de una central, ya sea eólica o solar, estamos invirtiendo cerca de 100 millones de dólares, y obviamente el tiempo de construcción es mucho menor, 1 año versus a 4 años, sin obras civiles, sin tener oposición de la población, porque estas se construyen en la costa. El problema fundamental es que las solares operan de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se ve el sol y prácticamente no hay producción de energía eléctrica, y la máxima demanda de potencia eléctrica en el país se ve entre las 7 y las 11 de la noche. Claro. O sea, literal, 8 de la noche, máxima demanda, 8.000 megavatios, las solares ya no entran en juego. Y las eólicas dependen de la intermitencia de los vientos. Obviamente no hay constancia. Y los apagones que han existido en Chile o en España, que han sido noticia mundial en el presente año, porque estos se dieron en febrero y en abril, básicamente era porque sus parques generadores tenían mucha cobertura de centrales eólicas y solares que no podían responder rápido a ese cambio súbito de frecuencia. Se desconecta una central eléctrica por una falla en una línea de transmisión o por cualquier cosa, y obviamente todas esas centrales tienen que cubrir en el instante de tiempo el cambio de la demanda. Es como, a ver, para que nos entiendan, o sea, nosotros tenemos ahorita energía eléctrica. ¿Correcto? Hay un apagón, se corta el cable, qué sé yo, y salta la famosita luz de emergencia, que está enchufadita cada cierto tiempo, y luego cuando hay el apagón funciona, pero funciona pues 1 hora, una cosa así, ¿no? Hasta que se acabe la batería. Algo así. Sí. A gran escala. A gran escala hay un concepto que se denomina inercia. Para producir energía eléctrica prácticamente las turbinas dan vueltas y esas tienen que estar en sincronismo con todos estos grupos. Y estas grandes masas que giran siempre respetan la ley de Newton, que es la segunda. O sea, conservan el movimiento si es que no interviene otra fuerza que hace que se quede quieto o que ésta se mueva. Entonces, cuando se para una central por cualquier circunstancia, la inercia es como un carro. Estás por punto de chocar, pero el cinturón te detiene y avanzas, y esa inercia genera un poquito de potencia. La idea es que la frecuencia en el Perú se mantenga cerca de 60 Hz. En otros países como Chile tiene que ser 50 Hz, en Europa también, ese valor. Entonces, las solares y eólicas, al no generar electricidad a través del movimiento, no tienen inercia. Por consiguiente, no existe regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia. Y a las finales, el desacoplo y activación de los mismos se demoran y son lentos, y nos vamos a un black start, es un apagón. Y poder reactivar o reiniciar una central eléctrica grande necesitas tener siempre un grupo electrógeno al costado. Claro. Por decir, se apagó una central termoeléctrica de 1000 megavatios que está ubicada en la zona de Chilca, en la costa. Para reactivarla necesitas grupos electrógenos de 80 megavatios aproximadamente, y eso genera dinero. Y obviamente el costo variable de la energía varía, porque las hidroeléctricas, solares y eólicas utilizan energía que supuestamente es infinito, pero nadie le paga, entonces el costo variable de producción es 0. Pero las que utilizan el gas natural, gracias a Dios hay un precio fijo por contrato, porque la Shell invirtió 500 millones de dólares y Plus Petrol vende barato la molécula de gas, tiene un costo variable que está cercano a los $35 en una hora. Pero cuando empieza a crecer la demanda y, digamos, hay una sequía inminente, los reservorios no funcionan al 100%, la capacidad instalada de las hidroeléctricas no puede producir a su máxima capacidad, entonces hay que encender y hay que llamar a que entren a jugar a los suplentes, que son las termoeléctricas que utilizan a diésel o a residual. Tú trabajaste en EGEMSA, recordarás los grupos
electrógenos de Dolores Plata, Exacto. que ya están en el olvido, pero en el Perú utilizan en emergencia, y ha habido momentos y situaciones que el costo marginal se ha disparado a precios superiores a los $200 el megafarad, superando 5 veces su valor nominal. Más o menos lo que venden las eléctricas en un año, las generadoras, supera los $2.000 millones, pero cuando entran a operar por fallas, ya sea en el transporte, 100% del gas natural que va a la costa, o las hidroeléctricas no tienen suficiente agua para producir electricidad, hay que encender las termoeléctricas a diésel residual y el costo marginal se dispara, y eso genera sobrecostos superiores a los $200 millones si entran a tallar solamente en 2 semanas aproximadamente por los costos marginales. No habría mucha... Eso es complicado. Por eso el gas natural tiene una relevancia muy trascendental. Y hablando de gas, Iván, justo estábamos revisando en el corte comercial las noticias y ayer estuvo acá el presidente Geri y tengo entendido que ha revisado o ha supervisado la construcción de una red de distribución de gas natural aquí en San Jerónimo. Tú has trabajado el tema de precisamente que se aperture un grifo de gas licuado. Correcto. Acá en Cusco, ¿no? Sí. ¿Y este tema del gas natural? Cuando las regiones o ciudades por temas negativos no tienen industria, no tienen consumidores anclas, es imposible que alguien construya un gasoducto físico para transportar gas natural y que llegue a esa ciudad. La suerte de Lima era que en Ventanilla y en el Callao existían centrales termoeléctricas que utilizaban derivados del petróleo. Cuando llega a Camisea, obligan a que haya un tubo que llegue hasta la puerta de dichas centrales que se habían reconvertido al gas natural. Esos se llaman consumidores anclas. Nuestra mala suerte que en Cusco no existe industria. Y al no existir industria se utiliza un concepto de no puedes construir gasoductos físicos porque ningún privado va a querer invertir, no es negocio, pero rentable. No va a ser rentable, no van a poder recuperar su inversión. Entonces hay que utilizar el concepto de gasoductos virtuales. Y básicamente no es otra cosa que utilizar cisternas que transporten este gas natural liquefactado, como la licuado, sí, que está en estado líquido, convertido en Pampa Melchorita, que es frontera entre Lima e Ica, llegan en cisternas aquí a las ciudades pequeñas, donde se instalan en tanques de almacenamiento. Y al costado hay unas plantas satélites de regasificación. Ese es el concepto. En el 2019, cuando nosotros como gobierno regional apoyamos al impulso de la construcción de gasocentros, es bajo ese concepto. Es por eso que frente al penal de Quencoro existe el gasocentro número 1, frente al Totus en el cuarto paradero de San Sebastián existe el gasocentro número 2, y la cervecería Bacus en Inajpampa tiene un tanque de almacenamiento de ese gas natural liquefactado. Si uniríamos esos 3 tanques por un ducto que vaya por la ciclovía de la Avenida de la Cultura, tendríamos gas más que suficiente para abastecer a 50.000 viviendas. Porque a 50.000 viviendas, derecha y izquierda, de Limapampa hasta San Jerónimo. Entrar ya al centro es un poco complicado por temas y problemas cultura, que pudiera haber con el Ministerio de Cultura, etcétera. Y en la zona de Santiago hacer lo mismo, instalar un gasocentro a espalda una línea del cementerio y se unen esos tubos y no habría ningún problema. Ese concepto nos copió el Ministerio de Energía y recién en el año 2021 la región de Huánuco la región de Huancavelica empieza a hacer su proyecto piloto para 1.000 viviendas de una planta satélite utilizando recursos del FICE, de ese Fondo de Inclusión Social Energético, para poder hacer eso. Paso número 1, construyen su planta satélite de regasificación. Paso número 2, empieza la instalación de las redes. Lo que ayer ha visitado el presidente Geri con apoyo de acompañamiento del gobierno regional y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas era para ver ese tema. A espaldas del penal de Quencoro existe un área aproximadamente de 1 hectárea que donó el gobierno regional al Ministerio de Energía y Minas para que ellos pudieran lanzar una licitación hace 2 años aproximadamente para que se construya esa planta satélite. Ya están instalados los tubos, los regasificadores que tienen que calentar ese gas natural y distribuir en baja presión por reductos. Y lo que están haciendo es haber inspeccionado ya la segunda etapa, que es la apertura de calles, donde se van a instalar cerca de 25 kilómetros de tubería de polietileno principalmente para abastecer a, en este denominado proyecto piloto, cerca de 1.000 viviendas.
El tema es, si llegamos en 3 meses, tenemos la suerte de que acabe la construcción, tiene que existir una empresa que tenga la concesión de la distribución para poder repartir el gas natural. Hasta ahora no existe. Hay la suerte de que Cálida, la empresa que tiene la concesión de Lima y Callao, y ellos tienen cerca de 2.300.000 clientes, ha mostrado interés por absorber el proyecto denominado 7 regiones, que era Cusco y 6 departamentos más. Estaba Ucayali, Puno, Huancavelica, lógicamente Apurímac, Ayacucho, Junín, para poder distribuir este recurso, porque nuevamente lo decimos, no era rentable, pero esas pérdidas son absorbidas por esos 2.300.000 clientes que tienen Lima y Callao, claro. y esa empresa, al tener espalda financiera, sí podría asumir. Una suerte de subvención. Recontra. Entonces, ese subsidio básicamente se daría a través de una tarifa plana, que tiene que ser obviamente encaminada, viabilizada y aprobada en la tercera fase, que va a ser la etapa de la concesión, para que ojalá, por el bien de nuestra región, antes de julio del siguiente año, del 2026, ya pueda existir una vivienda en Cusco que pueda prender su hornilla y que opere con gas natural, pagando cerca de 20 soles mensuales por ese consumo. Ojalá, por el bien de Cusco. Ojalá, Iván, sí, por el bien de Cusco. Esperemos que así sea. Estimado Iván, te voy a comprometer para que en otra oportunidad sigas explicándonos temas tan interesantes de cómo hacemos llegar la energía en diversas formas Muchas gracias. a nuestras casas. Muy Por favor, amable. tus palabras finales, aprovechando. Muchas gracias, estimado Javier. Siempre es bueno poder explicar esos temas. A la población cusqueña tengamos siempre fe. Ya esperemos que en la próxima gestión, tanto nacional como regional, se pudieran concretar proyectos tan importantes en beneficio de nuestra región del Cusco y no estar relegados a diferencia de otras regiones a nivel país. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muy bien, estimados amigos, hemos llegado al final de un programa más de tertulias jurídicas. Los esperamos el siguiente lunes, siempre agradeciendo a Corporación Multimedia El Diario, José Espinosa es otra cosa, y a Mijito Torres en los controles. Nos vemos. Chao, chao.